Gracias. Bien, Dios bendiga a todos, hermanos. Vamos inmediatamente a orar. Amante Dios, Padre Celestial, venimos ante ti nuevamente de tu presencia, Dios, reconociendo todas tus características excelsas. Tú eres digno de alabanza, digno de loor, Dios. Tú eres grande, santo, poderoso, Dios. Ayúdanos a cada día glorificarte, cada día alabarte, cada día reconocer tus bondades, oh Dios, cada día estar en comunión contigo, Padre. Límpianos, purifícanos de todo mal, Dios. Te pedimos en esta tarde, Dios, mira que nos toca compartir tu palabra, Dios. Quita mis palabras, oh Dios. Inútiles son mis palabras, inútiles son mis ideas, inútiles son mis conocimientos, oh Padre. Danos de tu gracia, danos de tu poder, abre nuestro entendimiento. Y habla, Dios, habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, a nuestra mente, oh Dios, a través de tu palabra, Dios. Háblanos. Queremos escucharte, Dios. Ayúdanos a escuchar tu voz y sobre todo obedecerlo, Padre. Ayúdanos, oh Dios. Te lo rogamos, oh Cristo. Que la gloria sea para ti. En nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Que el Señor lo bendiga grandemente en esta hermosa, preciosa tarde. Ya se ha vuelto un cliché, ¿verdad? Pero todas las tardes son preciosas, hermanos, porque son un regalo de nuestro gran Dios. Y debemos agradecerle siempre al Señor la bendición, como dice el Salmo, nunca olvidar ninguno de sus beneficios. Muchas veces tomamos este beneficio como por alto, como que no es nada. Y es una gran bendición el poder estar vivos para servirle, glorificarle, leer su palabra y adorarle. Yo sé que por las lecturas que tuvimos ya ustedes saben cuál es el tema, ¿verdad? ¿Se imaginan más o menos? ¿No? ¿Alguien se imagina? La fe, evidentemente. El tema de hoy es la fe. Hablamos sobre, o tuvimos la lectura ya en Mateo 8 y Mateo 15. Mateo 8 del 5 al 10 y 15 del 21 al 28. Son lecturas que, valga la redundancia, hemos leído ya en la ronda que hacemos los lunes y los viernes y las primeras semanas, en la semana de oración, y vamos a terminar o culminar hoy nuestra serie sobre la vida. Recuerda, el primer mensaje que hablamos fue una vida cruzcéntrica, una vida donde la cruz, el Evangelio, Jesucristo era el centro, donde le damos la voluntad de Dios. La cruz de Cristo toma el primer lugar en nuestros corazones. Y cuando eso pasa, cuando la voluntad de Dios toma el primer lugar en nuestros corazones, va a haber gozo, va a haber paz, va a haber pasión por Dios, pasión por servirle, va a haber crecimiento espiritual. Pero todo eso pasa cuando le damos la primicia en nuestro corazón a la cruz de Cristo. Ya vimos una vida egocéntrica, que era el segundo término, cuando el centro de nuestra vida somos nosotros. Todas las características que han formado parte, vamos a decir, de la cultura normal del mundo. Vivir para uno, para sus deseos, para su comodidad, no querer esperar, sentirse ofendido cuando nuestra opinión no es tomada en cuenta, pedir, añorar o exigir una vida sencilla, una vida sin problemas, una vida sin complicaciones. La Biblia dice que los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Si a Jesucristo, nuestro gran ejemplo, sufrió, nosotros no podemos esperar una vida de, vamos a decir, todo bien. Va a haber dificultades a nuestras vidas. Bien, a la luz del libro de Mateo, bueno, toda la Biblia habla sobre la fe.
Toda la Biblia vemos grandes ejemplos de fe en el Antiguo Testamento, vemos la fe de Job. ¿Quién es el padre de la fe? Abraham, el padre de la fe. Y sabemos por qué él es el padre de la fe. Salió sin saber dónde, cuándo, cómo, pero salió. Cumplió la voluntad de Dios y su fe fue creciendo en el proceso. Y tenemos el caso de Lot, un hombre que pese a todo el sufrimiento, no negó al Señor, no maldijo al Señor y confió en que el Señor, como digo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero algo que me ha llamado la atención, hermanos, es que cuando hemos leído en la ronda Mateo, porque estamos en Mateo todavía, yo siempre como que me llega a la mente cada lectura que hemos leído, como que son dos temas que se viven repitiendo. Jesús es Dios. Siempre que leo Mateo o que leemos Mateo en la ronda, como que son temas que vemos siempre. Jesús es Dios, Jesús es el Hijo de Dios, y eso lo vimos. Jesús calmando la tempestad, Jesús en la alimentación de los 5,000, de los 4,000, Jesús haciendo milagros, Jesús en la transfiguración. Todos esos temas apuntan a que Jesús es Dios. Ese es un tema central de Mateo, y en la lectura que hemos tenido me he dado cuenta de ello, no sé si ustedes también. Pero otro tema central también en Mateo que vemos es la fe. Vemos que el Señor demanda la fe de sus discípulos, le dice hombres de poca fe. El Señor realza la fe de alguna persona como el centurión, como la de la mujer sirofenicia que hablábamos en la lectura. Jesús dice en una ocasión, o dice la palabra, y no hizo más milagros por su incredulidad. Y vemos que entonces Jesús es Dios y la fe son temas recurrentes, son temas que se viven repitiendo en los evangelios. ¿Por qué? Porque son temas de suma importancia, son temas vitales. Primero, que se reconozca que Jesús es Dios, no que fue un gran hombre, no que fue un gran maestro, el mejor de los maestros, no, Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Y segundo, es suma importancia que el creyente tenga fe, que viva por fe, en fe, constante fe. Así es. Y algo que me motivó a hablar sobre la fe fue que uno de mis momentos más difíciles, un momento de mi vida muy difícil en que yo tenía mucha ansiedad, mucho estrés y mucho malestar, que yo me sentía que no podía con mi vida. Escuché un versículo que es Mateo 21-22, que es un versículo que sé que conocemos, que dice: y todo lo que pidieres en oración, creyendo, recibiréis. Este versículo llegó a mi vida en ese momento, hermano. Yo me aferré a este versículo y fue de gran bendición. Yo espero que ustedes también puedan aferrarse a ese versículo, a esta verdad, y sea de gran bendición. Este versículo no habla de que Dios va a darte todo lo que tú pides, sino que habla sobre la fe, porque si leemos más para arriba dice el verso 21: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Yo me recuerdo que en ese momento esa palabra, hermano, fue como una palabra precisa para mi vida, fue una bendición. Y yo dije, bueno, yo no puedo realmente, pero me dice la palabra de Dios que si yo creo en Él, si yo descanso en Él, Él me ayudará. Y no sé, esa verdad fue repitiéndose en cada momento, y cuando venía, la situación se ponía un poco más agria, yo recordaba este verso y me aferraba a este verso y lo oraba al Señor por este verso, y este verso me fue de mucha bendición, porque realmente, hermanos, debemos confiar en el Señor, debemos creer en el Señor, en que Él tendrá el control de todo, en que Él tiene el control de todo, en que Él lo ha hecho ya en nuestras vidas y en que lo seguirá haciendo en nuestra vida. Debemos confiar en su palabra, debemos confiar
en su carácter, debemos confiar en Él. La fe la hemos definido, una definición que le había encontrado un libro, ahora mismo no recuerdo el autor, pero ya la habíamos hablado. Es definida como una dependencia total de Dios. La fe es dependencia total de Dios, que se vuelve sobrenatural en su obrar. Segundo tipo de visión, que ve por encima de la circunstancia. Ven al Dios justo a su lado. Una persona que tiene fe es una persona que depende totalmente de Dios. Y esa dependencia hace que eso se vuelva sobrenatural en su actuar. No vive igual una persona con fe que sin fe. Para muchos les parece extraño, sobrenatural, algo que no es común, como vive una persona con fe. Y la persona que tiene fe, sobre todo, ve por encima de las circunstancias, ve más allá de lo que tiene enfrente. Y creo que eso es lo más importante. Ve al Dios justo a su lado. Cuando tenemos fe en las circunstancias difíciles, no vemos la circunstancia difícil, vemos a Dios en esas circunstancias, vemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Como hablaba en la carta del gozo, que creo que Leo está predicando sobre ella, que hablaba sobre cómo una persona puede tener gozo a pesar de las circunstancias, y presenta a Pablo como ejemplo de ello. Pablo preso, Pablo a la espera de la muerte, como tenía gozo, porque su gozo dependía de Dios. Pero algo muy importante en la fe es esto, depender totalmente de Dios. Y siempre que se habla de fe, se habla de otra palabra. ¿Saben cuál es la otra palabra? Siempre que se habla de fe, se habla de otra palabra. O obra, pero algo más. Amor y la oración. Siempre que se habla de fe, se habla de la oración. Son como dos cadenas. La fe y la oración van de la mano, hermanos. La fe y la oración van de la mano. No podemos tener mucha fe si no oramos, si no nos arrodillamos, si no podemos dar 15 minutos de rodillas. Decía Warren Wiersbe, grandes hombres de fe son grandes hombres de oración. Grandes hombres de fe son grandes hombres de oración. Si queremos ser grandes hombres de fe, debemos comenzar por eso, hermanos, por arrodillarnos, por elevar oraciones constantes a nuestro Dios. Entonces nuestra lectura base, hermanos, allá en Mateo 8, vemos a este hombre, este centurión, este soldado que está a cargo de 100 hombres, que tiene a un criado enfermo. Y vemos allá en Mateo 8, del 5 al 8, donde dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Eso es lo que más me llama la atención, y cada vez que yo lo leo como que me sigue llamando la atención. Y luego dice que también a Jesús le llamó la atención. Bueno, Jesús sabía que en su omnisciencia él iba a hacer eso, pero denota como la intensidad de este momento. Como cualquiera de nosotros, para que se hagan milagros, hubiésemos querido que Jesucristo fuera a nuestra casa y ver cómo él hiciese ese milagro, o eso sería mi idea. Bueno, Jesús me dice: voy a tu casa a hacer el milagro. Yo, perfecto, ve. Y así yo veo cuando tú haces el milagro. Pero este hombre, hermanos,
No necesitaba ver a Jesús entrar de su casa para él creer. Él ya creía en el poder de Jesús. Cuán gran fe tenía este hombre. Qué gran fe tenía esta persona. Y me llama la atención que tanto esa lectura del centurión como la lectura de la mujer allá en Mateo 15, ambos eran extranjeros. Tenemos a este gentil romano y en la otra lectura una mujer sirofenicia. Ninguno era judío, ninguno era del pueblo de Dios, pero no obstante estas personas tenían fe, confiaban en el Señor. Ninguno se dice o se explica directamente que eran prosélitos, que eran creyentes. No se dicen que ellos asistían comúnmente o que predicaban, no se dice que ellos eran seguidores, pero sí se reconoce que tenían gran fe. Este hombre reconoció la autoridad de Jesús. Este hombre, hermanos, reconoció la autoridad de Jesús. Hermanos, yo creo que muchas veces nuestra falta de fe es por eso, porque no reconocemos la autoridad de Jesús, porque no reconocemos el poder de Jesús, no reconocemos el amor de Jesús, el cuidado de Jesús en esa vida. Este hombre reconoció la autoridad de Dios. Pidámosle al Señor, hermano, que nos ayude a reconocer siempre que Él tiene la autoridad, que Él tiene el poder en nuestras vidas, que Él tiene el control. Pidámosle al Señor que nos ayude a creer y a descansar en su soberanía, en su omnipotencia. Y vamos ya para culminar a la otra lectura ya en Mateo 15. Vamos a leer los últimos versículos, los últimos 2 versos. Sabemos en esta lectura, esta mujer que va al Señor, grita al Señor que le sanara a su hija endemoniada, atormentada de demonios. El Señor se queda callado, como que le ignora, y los discípulos le dicen: Señor, sácala. Porque sabemos que en ese contexto Jesucristo estaba huyendo de aquel gobernador o de lo que se estaba pasando. Jesucristo estaba yendo a otra ciudad gentil. Estábamos ahí bajo perfil en ese momento, no estaba tan público, siendo público su ministerio. Y viene esta mujer y quiere un milagro, y el Señor se queda callado, luego no responde a la petición de los discípulos. Pero el Señor tiene un propósito con todo esto, y le replica a la mujer que Él ha sido enviado a las ovejas, no a los gentiles, no a los perrillos, como dice los versículos. Pero vemos la insistencia de esta mujer, que en el verso 27 dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de las mesas de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Solamente vemos, o hasta aquí hemos visto en Mateo 16, 2 personas que Jesús alaba por su fe: el centurión y la mujer sirofenicia. Esas son las únicas 2 personas que Jesús alaba, y son 2 de los 3 milagros a larga distancia que el Señor también efectúa. Vemos la fe de esta mujer
cómo confiaba en que el Señor iba a cumplir, iba a hacer cumplir su voluntad, su gracia en su hija. Esa mujer creyó firmemente en Jesús en su gracia y su poder sanaría a su hija, y así fue. Ella creyó en Jesús, ella creyó, insistió con fe en Jesús, y así fue. Antes de culminar, quiero leer 2 declaraciones, 2 puntos. Debemos confiar en el Señor, pero creer es más que un acto, es una relación personal con el Señor Jesucristo. Creer es más que una fe ciega en un momento, entregar en ese momento toda mi mente. No, creer es una relación. Creer en Dios también trata sobre continuidad, relación con Dios. Es más que una decisión de un momento y ya. Creer es un modo de vida. Creer es un estilo de vida, vivir por fe, vivir en oración. Hermano, pidámosle a Dios siempre que nos ayude a reconocer su autoridad, su poder, su grandeza en nuestra vida. Como dice la palabra de Dios, 2 versículos muy importantes. Y sabemos que a los que aman a Dios, recuerden eso, los que aman a Dios, todas las cosas. Amén. Y hay un versículo, creo que está en Filipenses, que dice: por nada seáis afanosos, sino sean presentadas delante del Señor en oración y con acción de gracia. Y el Dios amén, por nada debemos estar afanosos, sino orar al Señor, depender y reconocer su poder. Pidámosle al Señor que nos ayude a depender totalmente de Él, que nos ayude, hermanos, a ver por encima la circunstancia difícil que estemos pasando, que nos ayude a verlo a Él, a no enfocarnos en la circunstancia, en el momento, que nos ayude a enfocarnos en Él, y sobre todo que nos ayude a crecer en oración. Pidamos al Señor siempre eso, hermano, que nos ayude a crecer en oración, comunión con Dios. Oremos. Amante Dios, Padre celestial, gracias por tu palabra. Oh Dios, ayuda a que ellas sean efectivas en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Ayúdanos a vivir vidas cruzcéntricas, vidas humildes y no egocéntricas, y vidas de fe, oh Padre. Ayúdanos a que nuestra fe sea grande, oh Padre, al igual que esa fe del centurión, al igual que la fe de la mujer sirofenicia, al igual que la fe de Abraham, al igual que la fe de Job, al igual que la fe de aquellos personajes mencionados en Hebreos 11, Padre. Ayuda a que nuestra fe sea grande, ayuda a que nuestra oración sea continua delante de ti, que sea constante, como dice Dios, en toda oración, en toda súplica, orando siempre por todos los santos, oh Padre. Ayúdanos, Señor, te rogamos, Señor, oh Padre, fortalécenos y ayúdanos a vivir vidas que te glorifiquen, vidas que te muestren, que muestren tu carácter, que muestren tu amor, tu bondad, tu perfección, tu gloria, oh Dios. En nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos, que nuestro Señor nos siga bendiciendo.